Hardy y Weinberg eran dos matemáticos que empezaron a hacer estudios, cada uno por separado, respecto de la dinámica en que podían ocurrir los alelos y las frecuencias de alelos y de genotipos portadores de esos alelos en las poblaciones. Y empezaron a hacer estudios teóricos, estudios matemáticos. Para esto, ¿qué hicieron? Primero definieron una población ideal. Otra vez aparece esta palabrita, ideal. ¿Qué significa? Justamente que esa población ideal es un constructo teórico que nosotros armamos para poder estudiar y para poder definir ciertas pautas y empezar a estudiar las poblaciones. Pero no existe. La población ideal no existe, ¿sí? Entonces, ¿cómo es una población ideal? Básicamente, el concepto de una población ideal es una población que no cambia. ¿Que no cambia qué quiere decir? Que no hay mutaciones, que no hay migraciones, que hay panmixia. Panmixia quiere decir que todos los cruzamientos son posibles, que los cruzamientos son al azar y que todos los cruzamientos son posibles. Que no hay migraciones, ni inmigraciones ni emigraciones, que no hay migraciones de ningún tipo, nadie entra ni sale de esa población. Sí, las generaciones, generación tras generación, sí van ocurriendo cambios de individuos, pero no por intercambios con otras poblaciones. Es decir, no va a haber nadie que se lleve alelos de la población y nadie que traiga alelos a la población. Entonces no hay ningún tipo de cambio. Otra cosa que es importante es que todos los alelos tengan la misma viabilidad, es decir, no se considera que haya algunos genotipos que sean más viables que otros, que las frecuencias van a ser iguales en machos y hembras, o sea, un montón de situaciones que en la realidad no vamos a encontrar nunca, jamás. Y finalmente, muy importante, es que la población tiene que ser muy grande. El número de individuos tiene que ser muy grande para que las leyes de probabilidad se puedan cumplir. Ya hablamos de los muestreos. Cuando hacemos un muestreo, necesitamos tener un muestreo grande para que las leyes de probabilidad se cumplan, ¿sí? Cuando hacemos un estudio estadístico, siempre necesitamos tener un N grande, porque cuando trabajamos con muy poquitos individuos, esa muestra por azar puede estar sesgada. Entonces, lo mismo pasa cuando hacemos estudios de poblaciones. Necesitamos tener poblaciones muy grandes para que las leyes del azar se cumplan. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando no es así. Entonces, en esos términos, Hardy y Weinberg definen una población ideal. Lo siguiente que hacen es decir, bueno, ya está, tenemos esta población ideal, teórica, eran matemáticos, o sea que todo ocurría en sus papeles donde hacían las cuentas, ¿no? Esa población ideal que ocurría, digamos, que era un constructo teórico y que solamente iba a ocurrir en estos estudios teóricos que vamos a ver, esa población ideal que no existe, nosotros la tenemos como base para luego compararla y tener una referencia cuando analizamos poblaciones reales. Entonces, lo que ellos definieron es que en una población ideal, ¿sí? Ideal, sin cambio, sin mutaciones, sin migraciones, sin selección de ningún tipo, ni natural, ni artificial, ni sexual, ni ningún tipo de cambio, nada que produzca cambios. Lo que ellos dijeron es, si la población es una población sin cambios, entonces no cambia. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué genios! Bueno, buenísimo. Eso es lo que dijeron Hardy y Weinberg. Si la población es una población ideal, por más recombinación que haya entre una generación y la siguiente, las frecuencias de los alelos y de los genotipos van a permanecer inmutables en el tiempo. La recombinación que ocurre en las poblaciones diploides, en las especies diploides, no cambia por sí misma per se, decimos en biología. La recombinación que ocurre en las poblaciones diploides no va a producir por sí misma, por el hecho de recombinar en sí mismo, no va a producir cambio en las frecuencias alélicas y génicas de la población. Por lo tanto, vamos a estar en un estado estacionario, ¿sí? Siempre va a haber un recambio, pero ese recambio que va a estar habiendo no va a modificar
las frecuencias, las proporciones en las cuales determinados alelos se encuentran y por lo tanto determinados genotipos. Si nosotros tenemos una determinada proporción de alelos, esperamos una determinada proporción de genotipos. A eso lo llamamos estado estacionario o equilibrio de Hardy y Weinberg. Y esto es lo que demostraron con ecuaciones matemáticas, que ahora vamos a ver. Todo lo que dice esto es que si la población no cambia, entonces no cambia.